en este espacio entre médicos. Como saben, es un espacio creado fundamentalmente para yo conversar con otros médicos especialistas, no necesariamente de urología. Como saben, yo soy urólogo oncólogo, no sé nada de hepatología, probablemente un poquito más que ustedes, pero no soy hepatólogo, no soy gastroenterólogo, y básicamente lo que vamos es a ayudar a coordinar, a moderar esta única alternativa, único momento de poder conversar con una autoridad a quien respeto tremendamente, y es lo que generalmente hago, que selecciono gente de mi entero respeto académico y profesional para conversar de temas que son de utilidad. Recibo llamadas, recibo mensajes permanentemente. Ayer ya le decía a Roberto que me estaba escribiendo personas pidiendo sus contactos, porque la gente todo el tiempo me está preguntando qué médicos quedan en Venezuela o qué médicos están en Chile, qué médico está en Colombia, qué médico está en tal ciudad donde me pueda atender. Entonces, he tratado por eso de que estos espacios de los domingos podamos entrevistar y hablar de diferentes temas. El invitado de hoy es el doctor Roberto León. Roberto es por supuesto, además, un gran amigo, pero aparte de eso, Roberto inicialmente hizo medicina interna, después hizo gastroenterología y después se fue a Estados Unidos, a la Universidad de Miami, al Hospital Jackson, a hacer hepatología. Es decir, que es absolutamente una autoridad en el tema de hígado, y por eso esta mañana queríamos conversar con él sobre la hepatitis, sobre el tema de la inflamación del hígado. Y bueno, Roberto, súper bienvenido, y queríamos básicamente, tú vas a conducir esto, simplemente yo lo que voy a hacer algunas pausas eh, para llevar la velocidad que tenemos que llevar, pero bueno, tú eres la autoridad en esto y la idea es que esto es para pacientes y empecemos pues desde la definición, cuáles son las causas de la hepatitis, cómo se trata y qué hay de nuevo. ¿Okay? Ok, bueno, René, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con, bueno, mi amigo de tantos años y con el que compartimos tantos años de ejercicio profesional en diferentes sitios, más que todo en el Instituto Médico La Floresta. La hepatitis, lo dice la palabra, pues es la inflamación del hígado, y esa inflamación del hígado puede responder a muchas causas o etiologías, como le decimos los médicos, pero vamos a dejarlo más bien en causas. La hepatitis, uno puede equipararlo como a una herida pues en la piel. Lo inicial es que la piel se pone roja, se inflama, sangra un poquito, y si la causa que produjo esa herida se elimina, esa herida va a cicatrizar y va, mejor dicho, a cicatrizar por completo, y prácticamente ni se va a notar en la piel cuando usted cicatriza apropiadamente. En cambio, si esa herida continúa pues dañándose la zona, afectándose, se produce una cicatrización exagerada, y en términos del hígado eso se traduce en lo que se llama cirrosis hepática, con una serie de consecuencias. Básicamente la cirrosis lleva a que la masa de células del hígado empiece a flaquear, a disminuir en cantidad, y eso lleva a que paulatinamente las funciones del hígado se van perdiendo hasta llegar a un estado que se conoce de insuficiencia hepática. Y por supuesto, otra de las grandes consecuencias que tiene esta cirrosis hepática es que pone al hígado en una situación comprometida y que lo predispone a tener lesiones malignas, las conocidas como hepatocarcinoma. Entonces la hepatitis no es más que un continuum desde tener un poquito de inflamación, y que dependiendo de diferentes circunstancias puede llevar a la cirrosis hepática en los casos crónicos o al cáncer hepático. También hay una serie de causas de hepatitis aguda que se resuelven en la mayor parte de los casos de manera espontánea, o que pues, uno puede intervenir conociendo la causa pues, y resolviéndola. No sé Una, si quieres comentarme. Ajá, René, dime. una pregunta. ¿El cáncer es una secuencia de esto o puede aparecer, el cáncer es una consecuencia al final de esta curva, de esta línea de evolución, o es algo independiente de esta línea? Bueno, vamos a decir que en el 95% de los casos, para que aparezca cáncer primario de hígado, eh, para que aparezca cáncer primario de hígado, debe haber un proceso de cirrosis. O sea, el hígado va evolucionando
a la cirrosis y es esa cirrosis, sea cual sea la causa que lo predispone. Hay excepciones muy contadas en casos de hepatitis B o en casos de hígado graso no alcohólico que se puede llegar al hepatocarcinoma sin que previamente, digamos, se haya pasado por esta fase de cirrosis. Pero, digamos, sí. Ahora, la cirrosis, entiendo cuando se produce la inflamación, se produce en todo el hígado y la Sí, cirrosis se produce en todo el hígado. Sin sí, embargo, el hepatocarcinoma o el cáncer de hígado se produce en una zona específica del hígado, no en todo el hígado. claro, así es. El hepatocarcinoma es una lesión focal del hígado que puede tener tamaños variables y como pues todo en el área de cáncer y de oncología, existen estrategias de despistaje o de screening o de descarte y en la medida que se descubre esta lesión del menor tamaño posible, pues mucho más lo que se puede hacer al respecto. Ok, entonces veamos ahora qué produce, qué puede producir la inflamación del hígado. Sí, digamos, vamos a, para fines prácticos, esta no es la clasificación que usamos los médicos, pero digo que para que la, digamos, la población no médica lo entienda mejor, existen causas de hepatitis infecciosas o virales y otro grupo de causas pues que no son infecciosas ni virales. Dentro de las hepatitis virales, que son las que más pues son del conocimiento público, hay diferentes virus que tienen afinidad por el hígado y se llaman virus de hepatitis. Entonces tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, C, D y hasta la E va actualmente pues el alfabeto. Esto en cuanto a hepatitis virales. Luego hay toda una serie de causas de hepatitis no virales, donde por ejemplo pudiéramos hablar de alcohol, pudiéramos hablar de hepatitis autoinmune, del famoso hígado graso, toxicidad por medicamentos, bueno, y ahí la lista pues es muy larga, ¿no? Ahora, una primera pregunta. El virus que generalmente afecta el hígado son estos virus A, B, C, D y E. Ahora, ¿puede haber algún otro virus que no sea en esta clasificación que a veces el paciente tiene una infección viral o bacteriana por otra, sobre todo viral, y puede producirse alguna inflamación del hígado y que no Sí, necesariamente sea una hepatitis? sí, A, cómo no, hay otros virus que, digamos, lo que pues, entre comillas llamamos tienen un toque hepático, por exactamente. ejemplo, los casos de citomegalovirus, de Epstein-Barr, esas son situaciones más pronunciadas en escenarios muy particulares como los de trasplante de órganos, pero en la vida cotidiana a veces estos virus, pues, el virus del dengue, muy común en una época en nuestro país, son virus que pueden tener afectación hepática. De hecho, hemos tenido casos de dengue con afección hepática importante, como una hepatitis por dengue, pues digámoslo así, ¿no? Ok, pero en términos sencillos, las hepatitis virales generalmente son por los virus conocidos como A, B, C, D y E, que son los que tienen un poco más de afinidad por el hígado. Así es, Ok, sí. entonces, y después tenemos las no virales. Ahora vamos a hablar entonces de las hepatitis virales, de las del alfabeto que estás mencionando, y cuáles son los factores de riesgo, cómo se contaminan y cómo evolucionan estas hepatitis. Sí, digamos, en el caso de la hepatitis A y de la hepatitis E, ellas comparten mucho la forma clínica como se presentan y los factores de riesgo. Los factores de riesgo son las circunstancias que nos predisponen a adquirir estas infecciones por virus A y E. Básicamente tiene que ver con la llamada transmisión fecal oral, es decir, que heces de una persona infectada contaminan aguas que se utilizan para consumo humano. Esto, por supuesto, tiene que ver mucho con el grado de disposición de agua, de la disposición adecuada, de la filtración que se tenga, o sea, del manejo pues, apropiado que tenga el agua. Pero esta es la ruta común de contaminación y por lo tanto se ve más comúnmente cuando las personas ingieren alimentos contaminados o lavados con estas aguas que tampoco están en buen estado. Como le digo, pues esta es la forma más común de adquisición de hepatitis A y E. En cuanto a hepatitis B y C, Un tienen... segundito, Ajá, ¿cuándo aparece la hepatitis E? ¿Por qué? sí, la hepatitis E es una infección, como te dije, pues que tiene, comparte con la A esta ruta de transmisión y tiene otras rutas alternas que tienen que ver con contacto con ciertos tipos de animales, más que todo animales caninos y roedores. La hepatitis E, hasta donde sabemos en Venezuela, no es tan común, aunque no tenemos las pruebas fácilmente disponibles para detectarla,
pero presumimos que algunos casos de hepatitis aguda, en los cuales no tenemos una causa clara, pueden ser hepatitis E. Hoy en día en Estados Unidos y en Europa, la causa más común de hepatitis transmitida de esta manera es la hepatitis E. ¿Ok? Wow. Entonces, y más que todo en Europa es donde más se ha descrito hepatitis E y donde las pruebas sí se hacen prácticamente de rutina en cualquier caso de hepatitis transmitida por esta vía. En Venezuela seguimos teniendo mucha hepatitis A, venimos saliendo un brote importante entre el 2018 y 2019 que pareciera pues que ha cedido un poco en estos días. Ahora, la hepatitis de estas hepatitis A, B, C, D, ¿cuál es la más frecuente? Bueno, obviamente por frecuencia, la más común es la hepatitis A. Por ejemplo, en Venezuela la hepatitis A es prácticamente endémica y hasta un 80% de la población en algún momento ha sido infectada. Afortunadamente la hepatitis A en la amplia mayoría de los casos no da síntomas o da síntomas muy leves y más aún cuando lo adquieren personas muy jóvenes. La hepatitis A puede ser problemática cuando se adquiere en la vida adulta. Entonces, digamos que tal vez la más frecuente definitivamente es la A. La B y la C son un poco menos frecuentes. Por ejemplo, la B se estima que hasta un 7% de la población, eso varía mucho de acuerdo a dónde se ubique esa población, pero nuevamente en Venezuela, hasta un 7% tiene marcadores de hepatitis B, ya sea presentes o infección pasada. Y eso ubica a Venezuela, por ejemplo, como un país de prevalencia intermedia. En cuanto a hepatitis C, Venezuela se parece mucho a otros países desarrollados y más o menos se estima que entre un 0,8 y 1% de la población tiene una prueba de anticuerpo positiva para hepatitis C, circunstancia pues que ha sido objeto de muchas campañas últimamente, ya que la prevalencia es muy alta y los tratamientos actuales son maravillosos pues en términos de curar esta infección. Ahora, nos contabas cómo se contagiaba uno de hepatitis A, cómo se contagia uno de hepatitis B, C o D. Sí, la B, la hepatitis B, es básicamente tiene dos rutas o tres rutas importantes de transmisión. Está la vía vertical, significa de madre a hijo, al momento del parto. Esta hepatitis, de ahí que el despistaje normal en todo embarazo, la mujer se debe hacer pruebas de hepatitis B y hay estrategias para evitar que la transmisión pase de madre a hijo en ese momento. Hay una segunda ruta de transmisión que probablemente es la más común, que es la ruta sexual. La hepatitis B se considera enfermedad de transmisión sexual y bueno, se ha visto en diferentes grupos de riesgo, por ejemplo, en población promiscua, como les gusta decir en Estados Unidos, hombres que tienen ¿cómo es? Hombres que tienen sexo con hombres, y son poblaciones pues de riesgo porque la hepatitis B, al igual que otras, es una enfermedad de transmisión sexual. Y también tiene que ver con la ruta parenteral, es decir, cuando la persona se expone a agujas o a otros instrumentos que rompen la barrera de la piel que no han sido adecuadamente esterilizados. Y en algunos casos, lamentablemente, ocurre de manera nosocomial, es decir, dentro de un hospital, cuando no se han tomado las medidas en ese hospital en particular en esterilizar adecuadamente los equipos. La hepatitis C por Perdón, un muchos. segundito. Ahí también está incluida, por supuesto, la transmisión por sangre, porque Claro, claro. La transmisión parenteral se refiere a transmisión por sangre cuando se rompe la barrera de la piel, ¿no? Entonces eso puede ser una transfusión, aunque hoy en día la transfusión prácticamente no produce hepatitis B, ya que hace muchísimos años a la sangre se le hace toda una serie de marcadores para despistar esto. pero cuando La, hablas de barrera también hablas de los tatuajes, todo lo que significa cla- lesiones en la sí, piel. claro. Por ejemplo, los tatuajes, si se hacen sin las medidas del caso, por ejemplo, utilizando agujas reesterilizadas en sitios, digamos, de dudosa credibilidad, o si, por ejemplo, a veces no es la aguja, sino que las tintas que usan para los tatuajes la usan de una persona en otra, son posibilidades de que se transmita hepatitis B y más aún hepatitis C, que es la que más típicamente se ha asociado a los tatuajes. Pero nuevamente, si un tatuaje se hace con todas las condiciones de esterilidad y de esterilización, mejor dicho, pues no tiene por qué transmitir ningún tipo de hepatitis. Entonces, una vez que se produce la hepatitis, ok, terminemos la C, la D y Sí, luego entendamos la historia natural de cada una de ellas.
Exacto. La hepatitis C, por muchos años, hasta digamos principios de los 90, se conoció como hepatitis no A, no B. La hepatitis C fue un breakthrough muy importante cuando se descubrió, ya que aclaró una situación de vacío que había en la especialidad en cuanto a por qué habían tantos casos de hepatitis y de cirrosis cuya causa era desconocida. La hepatitis C es un virus de transmisión netamente parenteral, es decir, como mencionamos en la B, puede ser, en una época fue mucho por transfusiones, porque no se conocía pues el virus. Luego, una vez que se empezaron a aplicar las pruebas y las pruebas se fueron sofisticando, la transmisión por sangre fue disminuyendo hasta un punto prácticamente nulo hoy en día. Y los casos nuevos que estamos viendo de hepatitis C, afortunadamente, son cada vez menos y tienen que ver mucho, por ejemplo, con el uso de drogas ilícitas que se inyectan cuando las personas comparten las agujas o, por ejemplo, inclusive la inhalación de cocaína se asocia también a la transmisión de hepatitis C cuando se comparte pues la droga o, Pero por ejemplo, es por vía respiratoria. sí, porque al inhalar la cocaína pues se lesiona la mucosa nasal y eso puede pasar a la sangre, ¿ok? Ok, Eso sí se ha descrito en personas que consumen cocaína. ok. Por otro lado, hoy en día muchos de los casos que vemos de hepatitis C lamentablemente son de adquisición nosocomial, es decir, cuando la persona se somete a algún procedimiento médico o a veces en manos de personas que no son médicos pero, y que no siguen las normas de esterilización adecuada, pues puede haber transmisión de hepatitis C y hoy en día se reconoce que probablemente la causa más común hoy en día de una hepatitis C nueva o de reciente adquisición sea la vía nosocomial, dado que se asume que los bancos de sangre pues hacen las pruebas de manera adecuada. La D, La D es un virus especial, ya que es un virus que necesita de la presencia del virus B para poder infectar. Es una infección poco común. En Venezuela está ampliamente descrita en la zona del estado Zulia, en lo que se llama la Sierra de Perijá, pero no es una infección muy común en el medio urbano. También hay zonas de Italia donde se ha descrito, por supuesto, en Estados Unidos, pero es un prerequisito que la persona esté infectada por virus B. Es un virus defectuoso que necesita del virus B. ahora, Eh, entonces una pregunta, la persona se infecta de la hepatitis, ahora veamos cuáles son los síntomas en cada caso, una vez que la persona le da la hepatitis, y si esto, cuando la persona se cura o no se cura, cómo queda su estado inmunológico. sí, ¿Cuándo es contagiosa, cuándo no es contagiosa? Eh, ¿En qué momento deja de ser, si deja de ser contagiosa? sí. La hepatitis, digamos, en forma esquemática, hay dos formas de evolución. La hepatitis aguda, con resolución completa o la hepatitis crónica. La hepatitis aguda es ese cuadro típico de que la persona se siente mal, tiene fiebre, puede tener dolor abdominal y ay, perdón, disculpa. No te preocupes. Sí, perdón. Oye, es que me están entrando. Bueno, y característicamente tiene ictericia, que es el color amarillo de la piel y de las escleras. Ese es el síntoma, digamos, más típico de las hepatitis agudas y acompañado frecuentemente por orinas oscuras, tipo Coca-Cola, que se llaman coluria, y también acompañadas de evacuaciones que se ponen pálidas, que se llama hipocolia en términos médicos. Esa es la típica hepatitis aguda y cualquiera de estos virus, A, B, C, D y E, pueden dar este tipo de hepatitis. Y Ahora, no siempre dan todos los síntomas y no todos dan con esa intensidad. claro, por supuesto, este es el cuadro típico, pero hay muchos pacientes, por ejemplo, personas que les puede dar hepatitis A y no pasan de tener fiebre, por ejemplo, y no se ponen amarillas. Y se detecta la hepatitis cuando van a hacerse un examen y, cónchale, tengo las transaminasas en 5000, entonces, oye, sí, esta fiebre que tiene es hepatitis, pero muchos no llegan a elevar la bilirrubina, su sistema inmune es capaz de eliminar rápidamente cualquiera de estos virus y ni se dan cuenta. Ahora, eso aplica para hepatitis A. Lamentablemente, en cuadros de hepatitis B y C, no siempre que se resuelve la infección aguda significa que la persona está curada. Muchas personas hacen hepatitis C aguda o hepatitis B aguda y si no hay un seguimiento adecuado, la persona puede quedar siendo un portador del virus, un portador activo del virus y esto puede llevar a la cirrosis. De hecho, toda hepatitis B o C
pasa por una fase aguda cuando tú la adquieres. El tema es que te des cuenta o no. A veces te das cuenta, a veces no. Y yo creo que es preferible darse cuenta porque uno puede actuar, hacer el seguimiento y ofrecer tratamiento. Entonces, la hepatitis, de alguna forma que pasa por esa etapa y hace la resolución, la hepatitis B y C, ¿tiene esa resolución o no? Bueno, por ejemplo, en hepatitis B depende del momento de la vida que tú la adquieras. Por ejemplo, cuando es de transmisión de madre a hijo, ese niño que nace, como tiene un sistema inmunológico inmaduro, casi el 90% quedan como portadores del virus. O sea, es muy malo adquirir hepatitis B al nacer. Y en la medida que la adquieres más tardíamente en la vida adulta y no tengas un estado de, digamos que tengas una competencia adecuada de tu sistema inmunológico, de 100 personas que adquieren hepatitis B, probablemente 90, 95 lo eliminen sin novedad. En hepatitis C no es así. En hepatitis C, cuando tú la adquieres, en cualquier momento de la vida, la posibilidad de quedar con infección crónica puede llegar a un 60% más o menos. ¿Ok? O sea que depende de cada virus, la evolución es diferente a la cronicidad. Una vez que, una vez que tienes específicamente en el tema del embarazo, o sea, la mamá, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Y porque ya puede estar asintomática, ¿no? Claro, claro, totalmente. En el embarazo, por supuesto, hay todo un screening de virus y de cosas que se hacen desde el punto de vista del hígado. El screening de hepatitis B es mandatorio con un examen que se llama el antígeno de superficie. Y entonces, si ese examen sale positivo, eso lleva al médico a terminar de hacer estudios especiales para ver que culminan en lo que se llama la carga viral, para ver qué tanto virus hay o no hay en la sangre. Y entonces, una mujer diagnosticada con hepatitis B tiene un chance muy bueno de no transmitírselo al hijo. Uno, si recibe medicamentos antivirales al final del embarazo, por supuesto, medicamentos totalmente seguros y aprobados para este fin, y que el niño al nacer reciba la vacuna de la hepatitis B y reciba una inmunoglobulina especial para hepatitis B. Si se hacen todos estos cuidados, la posibilidad de transmisión vertical es mínima. Si no se conoce el estado y la mujer lamentablemente, la embarazada tiene hepatitis B, los chances de transmisión vertical son muy altos, ¿no? Para B, para C, perdón, para C no es bueno hacer el examen, pero si la mujer sale positiva, no hay una estrategia clara de prevención. Se pudiera plantear que reciba medicamentos la madre de tipo antiviral en el embarazo, pero hasta donde llega mi conocimiento no está autorizado el uso de las nuevas drogas antivirales de virus C en el embarazo, a diferencia de algunas drogas de virus B que se pueden utilizar con total seguridad en el embarazo. Entonces ahí lo que queda es hacer el despistaje en el niño. Entonces, está claro que estas pruebas lo que hacen es buscar la presencia del virus, no del anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas? Cuando la gente va y se hace una prueba y le dice, me Sí, salieron en forma sencilla, sí, ¿qué significa sí. tener pruebas? Claro, las pruebas de despistaje de rutina de hepatitis, por ejemplo, la de virus C es una prueba que se llama serología, que es un anticuerpo. En hepatitis B, las pruebas de despistaje son básicamente dos. Una es un anticuerpo que se llama el anticuerpo anticore y otra se llama un antígeno, que es el antígeno de superficie. Pero bueno, para fines prácticos podemos decir que son pruebas básicas de serología que cualquier laboratorio las hace sin ningún problema. No Pero tienen en nada una de... está buscando, si la persona tiene anticuerpos, es decir, si ha Sí, estado expuesta y tiene mecanismos de defensa, y en otra está buscando si la infección está activa. O claro, si tiene, para saber si la infección está activa hay que hacer un examen que se llama la carga viral, igual okay. que se hace, por ejemplo, en VIH, ¿ok? O en HIV. La idea de esa prueba es que si la prueba sale positiva y positiva por encima de ciertos valores, uno puede decir que ese paciente o esa persona tiene hepatitis B o hepatitis C activa, ¿ok? Entonces, al final siempre hay fases. No todo el mundo se debe hacer una carga viral para ver si tiene hepatitis B o C. Lo primero son los exámenes, digamos, de serología y si salen positivas y en manos de un especialista, hacerse estos exámenes especiales. Claro, porque estos exámenes para ver la presencia de anticuerpos no significa que está activa, significa que pudo haber estado expuesta y Por tiene supuesto, anticuerpos, su cuerpo generó mecanismos de defensa y por lo tanto tiene la marca de que estuvo expuesta, pero no está activa. Entonces, totalmente. para ver un segundito,
luego vamos a entrar un poco al tema de las vacunas que nombraste. Si quieres, terminamos el tema de las hepatitis infecciosas por virus y luego vemos las otras causas. Una vez que ya hablaste de que algunas, pues, evidentemente se manifiestan agudas, otras se cronifican, ¿cómo, y ya hablaste de algunos temas de prevención con el tema del tipo de transmisiones, ¿cómo es el tema de la vacuna? ¿Cuándo uno debe vacunarse? ¿Quién debe vacunarse? Sí, ¿Para en qué hepatitis hay vacunas? exacto, en hepatitis viral existen vacunas para la A y la B. Para la C aún no se ha desarrollado una vacuna, ni para la D, ni para la E. La idea general es que todo el mundo debe estar vacunado contra ambas hepatitis. ¿Ok? En los esquemas de vacunación actual se incluye la vacunación en el periodo, digamos, neonatal a todos los niños contra hepatitis A y B. Pero si usted no nació, pero claro, estas vacunas tampoco que tengan tantos años, entonces personas como tú y yo debemos vacunarnos ya en la vida adolescente o adulta, porque no lo recibimos de recién nacidos. ¿Cómo que tú y yo? Me estás metiendo en los mismos sacos. ¿Has visto este? Tú y yo que se tenemos la misma Yo, edad. yo me vacuné, yo sí nací. Pero me acuerdo que a nosotros nos vacunaban en el hospital, ¿no? Claro, claro. Obviamente, todo hospital, cuando ingresa personas, hace un screening de exámenes de laboratorio y busca si tú has sido vacunado y busca títulos para hepatitis A y B. Si esos títulos están fuertemente positivos, significa que o tuviste la infección o te vacunaste, pero estás protegido. ¿Ok? Si no es así, debes vacunarte contra ¿Y hepatitis A y B. cuántas dosis son? Sí, si te pones la vacuna de hepatitis A sola, son 2 dosis. Y si te pones la de B sola, son 3 dosis. Pero hoy en día existe una vacuna combinada. O sea, en el mismo frasco vienen las dos. El nombre más común es Twinrix, de twin, de gemelo. Y en ese caso son 3 dosis, que son la del primer día, al mes y a los 6 meses. Y se le puso, hoy en día se le pone generalmente a todos los recién nacidos. Sí, es rutina en todo recién nacido la colocación de ambas vacunas. Pero Sí. si se está poniendo desde hace ya años a todos los recién nacidos, ¿por qué están los brotes? Bueno, el brote puede ser, es cierto, pero ¿qué pasa? Esto es bien interesante y hay muchos epidemiólogos, entre ellos muchos venezolanos, que han hecho las hipótesis. Y por lo menos en Venezuela lo que se piensa es que en una época mucha gente se inmunizaba espontáneamente en la vida joven, digamos, al nacer o en el transcurso de su vida joven. Luego las condiciones higiénicas fueron mejorando y por supuesto ya era menos la gente que estaba expuesta al virus. Y a eso le añades que mucha gente recibió la vacuna. Y por eso también en Venezuela, a pesar que había mucha hepatitis A, la tendencia en los últimos años era cada vez menos. No sé la explicación en Estados Unidos, pero en Venezuela el fenómeno tiene que ver, uno, con que el acceso a la vacunación bajó mucho y dos, que las condiciones higiénicas bien conocidas de problemas de agua, etcétera, etcétera, hizo como se llama la tormenta perfecta y llevó a que mucha gente susceptible que no se había infectado en la infancia porque las condiciones higiénicas eran muy buenas y que no había recibido la vacuna fuese susceptible. Antes no pasaba porque muchos se infectaban muy jóvenes, pero ya eso no había pasado en los últimos años, ¿no? Otra cosa importante, ¿qué tan, o sea, lo recuerdo yo decir qué tan contagiosa es la hepatitis? La hepatitis cual A. La hepatitis, yo recuerdo que alguien comentaba que si tú agarrabas una gota una gota de sangre y la diluías no sé en cuánta cantidad de agua, era impresionante lo contagiosa que podía ser la hepatitis en comparación con SIDA u otras enfermedades. O sea que efectivamente es fácil. Sí, 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 definitivamente. No sé la comparación, pero obviamente cuando la infección se transmite por vía sanguínea, la posibilidad de contaminar, por ejemplo, si tú te pinchas con alguien o con una aguja de alguien infectado con hepatitis B o C, la posibilidad de transmisión es muy alta, pero ahí pueden jugar otros factores. Si te limpiaste la herida rápidamente, cuál es la carga viral de esa persona, porque no es lo mismo que una persona, eso es lo que se llama el inóculo, o sea, si el que te contamina tiene poca cantidad de virus, la posibilidad que te transmita la infección tal vez es menor a que si tiene una alta cantidad de virus. Pero eso ¿Okay? lo decía, Entonces, por ejemplo, por el SIDA, que si la probabilidad recuerdo que si te pinchabas con un paciente con SIDA era bajísima la probabilidad de que te contaminara, ¿no? y fíjate que con todo y eso siempre se da profilaxis, toda Claro. persona que se pincha.
Y en cambio en hepatitis B y C las estrategias no son tan claras, pues generalmente la posibilidad tampoco que sea abismalmente alta y lo que se hace muchas veces es seguimiento porque no todos se infectan, ¿ok? Entonces, bueno, y si Y ocurre la uno, infección se da tratamiento. ok, entonces ya vimos la vacuna. Ahora, cuando estas hepatitis evolucionan, uno siempre le tiene miedo al tema de la cirrosis, evidentemente. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se previenen? ¿Hasta dónde se puede hacer? ¿Es reversible estos daños del hígado? ¿No son reversibles? Sí, ¿Qué es lo sí, que pasa? sí, la cirrosis pues, es un estado de cicatrización muy avanzada del hígado en el cual se pierde pues, buena parte de la función del hígado, aunque no todos los que tienen cirrosis están en un estado muy avanzado. Hay etapas que hay una clasificación que usamos que se llama la clasificación de Child, donde uno puede decirle, por ejemplo, el Child A es la persona que tiene cirrosis y probablemente a veces ni lo sabe, ¿ok? Y que cuando se va a chequear uno lo estudia y le dice, mira, todo indica que tiene cirrosis, o a veces uno llega a una biopsia del hígado para detectarlo. Y hay pacientes donde ya el cuadro es muy obvio y que son lo que se llaman las etapas B y C, donde hay complicaciones que se pueden atribuir a la cirrosis. Esas complicaciones tienen que ver, por ejemplo, con ascitis, que es acumulación de líquido en el abdomen, esa típica imagen de la persona con el abdomen muy prominente porque tiene líquido. Algunas mujeres inclusive piensan que están embarazadas, o por ejemplo la hinchazón en las piernas o la ictericia, o complicaciones más graves como la encefalopatía hepática, que son las personas que digamos tienen alteraciones importantes del estado mental, o tal vez una de las cosas más graves que puede ocurrir en un cirrótico, que es el sangramiento por varices en el esófago, que es un evento muy, muy delicado y muy grave, y para el cual nosotros rutinariamente en alguien que tiene cirrosis hacemos una endoscopia para saber si tiene estas varices en el esófago. Y por supuesto, uno de los outcomes más o menos deseables, que es el cáncer de hígado primario o hepatocarcinoma. Hablando de todas estas hepatitis, decías que las que se podían más cronificar y las que podían realmente llegar a producir una cirrosis, eh, cuál es el tratamiento? ¿Cuál es todo esta? Hablabas de diferentes medicamentos dependiendo de cada tipo de hepatitis. ¿En qué Sí, se ha avanzado? ¿En qué consiste el tratamiento? sí. En hepatitis B ya disponemos de medicamentos hace muchos años. Los primeros medicamentos, con el virus B se parece mucho al virus del HIV. Entonces, cuando se empezaron a desarrollar medicamentos para hepatitis B, uno de ellos, perdón, para VIH, uno de ellos que se llama lamivudine o 3TC, como lo conocen mucho, fue la primera droga que empezamos a usar en hepatitis B y me tocó un poquito vivir esa época. Fue una droga que era efectiva, pero muy imperfecta, pero ayudó a muchísimas personas. Y luego empezó el desarrollo de drogas, pasándose por diferentes etapas, hasta que estamos hoy en día con dos medicamentos. Uno se llama tenofovir, que también es una droga utilizada en VIH ampliamente, que es parte de los esquemas también usuales de VIH. Y la otra se llama entecavir, que sí es una droga, digamos, solo para hepatitis B. ¿Qué hacen estas drogas? Hacen algo muy parecido a lo que pasa en el VIH. Se reprime la multiplicación del virus, el virus se mantiene totalmente controlado, la persona tiene pruebas hepáticas normales, su enfermedad hepática pues se detiene, ¿ok? Pero no se cura la infección y por eso son tratamientos prácticamente de por vida. Ahorita hay todo un movimiento de investigación buscando drogas que permitan barrer con el virus y dar un tratamiento por un tiempo definido. Esa es la situación con hepatitis B hoy en día. Pero un segundito, para entender, entonces la persona al, queda con carga viral activa. No, no, estas drogas te hacen la carga viral cero, Ok, pero digamos, esto sería entrar un poco en tecnicismos, el virus tiene la posibilidad de quedarse dentro del núcleo de la célula hepática, es como un almacén de virus. Se queda como quien dice dormido allí a la espera de que digamos, o que se quite el medicamento y entonces le quitas el freno y entonces en estos casos el virus reaparece. claro, pero ¿Ok? entonces la persona no es contagiosa, es importante. Poco probable que sea infecciosa, por supuesto, si la viremia es cero, la posibilidad de contagio es mínima, pero igual siempre esa persona debe tener sus medidas de... O si esa persona con hepatitis B, su pareja, está inmunizada, o sea, tiene la vacuna colocada y tiene títulos protectores para la infección, bueno, ahí tampoco habría problema, pues ellos pueden tener su relación sin ningún inconveniente.
¿Y la hepatitis C? La hepatitis C era una enfermedad muy mala para tenerla porque los tratamientos que teníamos hasta el 2014 eran basados en un medicamento que se llama interferón alfa, alfa 2B y alfa 2A, combinados con una droga que se llamaba o se llama ribavirina. Entonces eran tratamientos con mucha toxicidad por tiempo prolongado y con porcentajes de éxito que podían llegar máximo un 50%. Claro, En hepatitis, el interferón no era un antiviral. No es no, es un inmunomodulador, es un medicamento que modifica el sistema inmunológico y lo hace atacar al virus. Pero es un medicamento, como te comenté, con muchos efectos colaterales y con un perfil de contraindicaciones muy alto. O sea, había muchos pacientes los cuales no lo podíamos usar. Por la edad, por otras cosas, no se podía usar. O sea que al final de un número X de pacientes que veíamos con hepatitis C, muy pocos al final inclusive podían ser tratados por la toxicidad del medicamento. Luego en el 2014 hay una revolución, porque verdaderamente es una revolución, con los llamados antivirales de acción directa, que empezaron a salir algunos primeros, pero el gran avance fue la salida de uno que se llama Sofosbuvir, el cual combinado con un segundo antiviral se asocia ya hoy en día a tasas de curación, porque en hepatitis C sí hablamos de curación, que pueden llegar casi al 100%, con un Wow. tratamiento de 3 meses, o sea, de 12 semanas, y con prácticamente nulos efectos adversos. Estos tratamientos, claro, como el desarrollo que llevó a ellos, etcétera, fue tan importante y los costos fueron tan altos, era un tratamiento que al principio era una locura, pues, en costos. Por ejemplo, al principio los costos estaban en el orden de los 50, $60,000 por 3 meses de tratamiento. Luego el laboratorio que lo produce liberó las patentes para varios laboratorios hindúes y pakistaníes como una medida humanitaria, vamos a decirlo así, y estos laboratorios lo hicieron accesible a un precio infinitamente menor. Entonces hoy en día un tratamiento de hepatitis C puede estar en el orden de los $1,000, $1,500, pero conchale, es una inversión excelente porque te vas a curar. Entonces eso ha hecho que en medio de esto hayamos podido tratar grandes números de pacientes y de verdad de manera muy, muy exitosa. ¿Y estos Hoy en día medicamentos están disponibles en Venezuela en estos momentos o cómo está ese tema? El Seguro Social ahorita no los tiene disponibles, que era la institución que siempre proveía a la población general, pero están disponibles pues los genéricos hindúes y es cuestión de que la persona pues se dirija a ciertas farmacias que lo expenden, pues, ¿ok? También hubo hace poco, por ejemplo, una donación que hizo Dani Alves, el futbolista, hizo una donación enorme de medicación y eso sí se colocó en el medio público, en el Hospital Pérez Carreño, y muchos médicos pues mandamos a nuestros pacientes allí para que se les, previa valoración por supuesto del médico de allá, se les entregara la medicación. Pero lamentablemente ya esa donación, bueno, se terminó, pero fue muy buena y ayudó a curar mucha gente. Pero bueno, yo hoy en día diría que la mayor parte de los pacientes que vemos, al menos en el medio privado, de diferentes condiciones socioeconómicas, pueden acceder al Bueno, tratamiento. entonces, veamos un segundo las hepatitis no virales. ¿Qué otras causas pueden inflamar el hígado que no sea una infección por virus? Sí, eso es interesante. Hoy en día tal vez la causa más importante es el famoso hígado graso o el NASH, que en inglés es non-alcoholic steatohepatitis, ¿ok? O esteatohepatitis no alcohólica. Es una enfermedad que es igualita a la que produce el alcohol en términos de cuando se hace una biopsia, el hígado de esta persona es igualito al hígado de un alcohólico o de una persona que bebe grandes cantidades de alcohol, pero esto no está debido al alcohol, es debido a problemas en el metabolismo. De hecho, hasta el punto que hoy en día se está cambiando la clasificación y se le está llamando como enfermedad hepática asociada a problemas metabólicos. Problemas metabólicos fundamentalmente es la resistencia a la insulina o también prediabetes, que es como el elemento común a esta enfermedad y tiene que ver mucho pues con el estilo de vida actual que tenemos, sobrepeso, sedentarismo, problemas de colesterol y triglicéridos, etcétera. Y no es solo el problema hepático, sino que los pacientes que tienen esta enfermedad tienen problemas también de tipo cardiovascular acentuados, pueden tener otras manifestaciones del llamado síndrome metabólico, por ejemplo, apnea del sueño, que son los roncadores nocturnos que se inhiben de respirar y así muchas otras cosas. Pero Esta probablemente, uno tendía a escuchar el hígado graso como que era algo sin importancia.
como que todos teníamos un poquito de hígado graso, como que, bueno, está un poquito gordo, tiene el hígado graso, tiene grasa en todo el cuerpo, tiene grasa en el hígado también. Exactamente cuál es la, Claro, fíjate, metabólico, cuál es la realidad de este hígado graso. eso, claro, eso es un tema bien interesante porque hay muchísimas personas con hígado graso y no todos, definitivamente no todos tienen enfermedad importante. Eso, de ahí la importancia de la valoración, así sea una vez, por un especialista, porque aquí hay maneras de a través de exámenes de sangre, de un ecosonograma bien hecho, inclusive hoy en día hay pruebas que se llaman elastografía transitoria, que es un examen que te mide la rigidez del hígado y te puede predecir de alguna manera si hay fibrosis o cicatrización avanzada. Al final, no todos los que tienen hígado graso van a tener un problema, pero el que lo tenga sí es bueno que se haga una consulta para ver realmente cuál es la relevancia. Definitivamente el hígado graso sí lleva a la cirrosis, es un hecho más que comprobado y definitivamente se asocia al cáncer hepático también. Entonces, yo pienso que el que tenga hígado graso no debe entrar en una desesperación, pero sí debe hacer una consulta, aunque sea una sola vez, para poner las cosas, pues como quien dice, en su lugar, ¿no? Y eso que decías que es importante, hacer un diagnóstico correcto si de verdad es hígado graso, porque la gente hace ultrasonidos que a veces no, hígado graso, y te decía, la cantidad de gente que nosotros nos llegaba con ultrasonidos abdominales, hígado graso, yo decía al principio, o sea, sin tener el conocimiento de patología, Claro, decía, esto como que no tiene importancia, esto lo tiene todo el mundo. Entonces, es importante un eco adecuado, estos estudios para ver realmente la elasticidad y la rigidez del hígado y evaluar realmente qué tan comprometido está el hígado producto de este hígado graso. ¿Cuál es el chance de este hígado graso llegar a, si es real? ¿Hay clasificaciones del hígado graso? ¿Cómo se sabe sí, el sí. chance de que este hígado graso llegue a Nosotros ya hace varios años hicimos en el país estudios grandes donde a todas las personas que llegaban con hígado graso le hacíamos biopsia, independientemente de si estuvieran las pruebas altas, bajas, a todos les hacíamos biopsia. Y más o menos el porcentaje que encontramos es un 20%. O sea, wow. se puede estimar que más o menos un 20%, números más, números menos, de que las personas que tienen hígado graso pudieran evolucionar a la cirrosis. Por eso te digo que lo más importante es no, o sea, valga la redundancia, o sea, lo más importante es hacerle caso al hallazgo y bueno, y aunque sea una vez al especialista y que te diga, mire, yo este eco ni siquiera tiene hígado graso, o mire, sí tiene hígado graso, pero no es relevante, o si es relevante, e ir estudiando cada persona de manera pues individualizada, que es como debe ser la medicina, pues, ¿no? ¿Y el diagnóstico de hígado graso es exclusivamente por ultrasonido o es por elevación de... El diagnóstico en términos estrictos es una biopsia, pero no todo el mundo va a una biopsia de hígado. Entonces el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. O sea, uno ve a la persona, ve que el eco tenga hígado graso y hace una serie de exámenes, descarta otras causas comunes de enfermedad hepática y si esa persona encaja en el perfil del paciente con hígado graso, por ejemplo, sobrepeso, diabetes, prediabetes, etcétera, o que tenga lo que se llama una curva de tolerancia glucosada alterada, pues uno puede con bastante tranquilidad decir que sí, que tiene hígado graso. Ahora, O el Ajá. la mayoría de los diagnósticos vienen por ultrasonido. O sea, yo pensaba al principio como que era que lo veían o sea, es realmente no solamente el ultrasonido, evidentemente hay todo un cuadro clínico que Sí, avala la sospecha del ultrasonido. sí, el hígado graso no se presenta de manera aguda. O sea, tú no vas a ver a alguien con hígado graso que llegue con fiebre e ictericia. O sea, una enfermedad que de entrada es progresiva y crónica, no es una enfermedad aguda, ¿ok? Entonces, el hígado, ¿cómo se llega a un diagnóstico de hígado graso? Uno puede ser por un eco que la persona se haya hecho por cualquier razón. En tu área, por ejemplo, por un cólico nefrítico, se hizo un eco y salió el hígado graso. Pero también puede ser por otras razones, por ejemplo, porque tiene las transaminasas, que son las pruebas del hígado alteradas. Entonces, cuando salen altas en un perfil de rutina, se estudia y uno de los muchos diagnósticos que se puede llegar es hígado graso. Puede tener hepatitis B o C también, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, saliendo, entremos al alcohol. La gente tiene la idea de que la cirrosis es producida por el alcohol. Ya entendimos que puede ser producida por todas estas hepatitis y por todas estas otras causas. ¿Cuál es, cuál es la relación definitivamente entonces entre alcohol e hígado? Sí, definitivamente el alcohol es lo que se llama una hepatotoxina que directa
y que su daño que produce en el hígado está directamente relacionada a la cantidad de alcohol que se consume. No todas las toxinas hepáticas son, digamos, dosis, efecto, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay medicamentos que son tóxicos para el hígado, pero no depende de la dosis, sino depende de una idiosincrasia, de una predisposición. En el alcohol tampoco que sea tan absoluto, pero definitivamente mientras más bebas y con más regularidad bebas, mayor es el chance de que llegues a una enfermedad hepática por alcohol, que no es directamente cirrosis. La enfermedad hepática por alcohol pasa por una primera fase de hígado graso, o sea que la persona en el eco puede tener el hígado graso y no es por, digamos, es por alcohol, no es por no alcohol o por problemas metabólicos. Hay una fase que se llama de hepatitis alcohólica, que la persona se comporta muy parecido a una hepatitis aguda, poniéndose amarillo, etcétera, etcétera. Y esto se debe a cuando la persona que venía tomando alcohol de manera más o menos constante entra en un periodo donde bebe mucho más de lo usual. ¿Ok? La típica persona que bebía socialmente o bastante y que se divorcia y entonces empieza a beber el triple de lo que bebía antes. Ese es el típico. Y las responsables son las mujeres como siempre. Y las mujeres son las causantes de. Bueno, Entonces también. empieza a Sí, sí. beber, pero es alguien que Acelera. bebía normal y de repente aumenta y el hígado se inflama, por supuesto. Y ya con Se las inflama elevadas. muy elevadas y es un cuadro agudo, muy grave en ocasiones y que tiene su tratamiento, pero por supuesto el tratamiento siempre va a empezar por dejar el alcohol, ¿no? Eso va a dejarlo, pues, ¿no? ¿Te atreverías a decir cuánto es lo que se puede entonces beber? O sea, me Sí, imagino hay tablas y medidas, pues lo que pasa es que llevarlas al trago en la vida real es un poco difícil, pero por ejemplo se estima que la regla de los cuatro, pues por ejemplo, 4 cervezas estándar o 4 tragos de whisky estándar o 4 copas de vino estándar es lo máximo tolerable, ¿ok? pero Eso tienes al día, al todos los día, al días. día. Bueno, al día y todos los días lo puedes hacer con relativa seguridad, pero ojo, ojo, sabiendo que no tienes otro problema en el hígado. Porque, por ejemplo, si tienes hepatitis C y no lo sabes y bebes esa cantidad, esto acelera la evolución de la hepatitis C. Le echas candela al fuego. Exactamente, exactamente. Entonces, y hay otro tema bien importante que nunca se puede olvidar, que genéticamente las mujeres tienen mayor posibilidad de tener daño hepático por alcohol que los hombres. Es un hecho totalmente científico, es una enzima que ellas tienen en defecto en comparación a nosotros, por lo menos al fin algo, algo a favor de los hombres. Pero sí, definitivamente uno ve la enfermedad por alcohol que se da a dosis mucho menores en mujeres en comparación a hombres, ¿ok? Entonces el sexo femenino de alguna manera pues hace que no puedas beber tanto, ¿no? ¿Cuál es la regla entonces? Ya no es 4. Bueno, tal vez probablemente para las mujeres pueda ser la misma, pero claro, nuevamente, para tener una enfermedad hepática por alcohol hay que beber bastante, no es que por beber, porque yo no creo en estos extremismos, ¿no? De que no se puede beber. Claro que se puede beber como todo en la vida, pero con moderación y con sentido común, ¿ok? Ahora, si usted quiere beber todos los días una botella de vino o tomarse una botella de whisky, bueno, obviamente está pavimentando el camino a una enfermedad hepática que no la va a ver en 2 días. Probablemente tarda algunos años, pero eventualmente la va a ver, ¿no? Hay algún alcohol más tóxico que otros? Sí, hay los llamados licores fuertes, o en inglés los hard liquors, que sí se sabe que, por ejemplo, el brandy, la ginebra, el vodka, parecieran ser, digamos, mano a mano con otros licores más tóxicos en comparación, por ejemplo, al vino blanco, al vino rojo, ¿no? Entonces, sí, de repente si usted escoge beber fuerte, bueno, por lo menos que sea con una de estas bebidas, que son tal vez menos, y eso tiene que ver con el grado alcohólico, pues, que tienen estas bebidas, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya vimos todas las posibles causas, ya vimos los tratamientos de los antivirales. El paciente ahora tiene cirrosis, ha llegado a falla del hígado. Estos pacientes, ¿cómo es el tema ahora de trasplante de hígado? ¿Cuánto se Sí, pueden trasplantar? Si se pueden trasplantar. ¿Qué pasa con la carga viral? Y ha habido también un tema también de trasplantar hígados de pacientes con hepatitis, porque escucho el tema de que los trasplantan y como tiene cura, como se puede curar, los trasplantan, inmediatamente los tratan y les quitan el virus. O sea, ¿cómo es esa sí. novedad ahora? Sí, el tema del trasplante es un tema muy amplio, pues, ¿no? Y tiene muchas aristas que tocar, pero definitivamente hoy en día se considera la modalidad de tratamiento
ideal en personas con enfermedad hepática terminal o muy avanzada, en la cual por más que uno trata pues, de combatir o tratar las complicaciones, llega un punto que se hace imposible. Entonces, por supuesto, hay indicaciones y hay contraindicaciones para el trasplante. Y bueno, eso sería también entrar en mucho detalle y es parte obviamente, de la consulta de pretrasplante. Por ejemplo, la edad probablemente es un criterio de exclusión, o sea, de no trasplante importante. Generalmente la edad era 65, eso se ha ido flexibilizando a edades un poco mayor, pero tal vez es un criterio como muy absoluto que se ha flexibilizado, pero siempre está allí, pues, la edad. Las demás cosas hay que ver. Por ejemplo, una cosa que antes era contraindicación, que era la infección por VIH, hoy en día no lo es. Por ejemplo, antes tener hepatitis B era una contraindicación para trasplante porque no había medicamentos que previnieran que sobre el nuevo hígado volviera a dar la infección. Entonces, hasta los 90 no se trasplantaban pacientes con hepatitis B. Hoy en día con lo que tenemos sí se pueden trasplantar. Se tratan antes, se lleva la carga viral a lo menos posible y luego del trasplante hay estrategias para evitar que el hígado se infecte. La hepatitis C también se puede trasplantar, lo ideal es que lleguen al trasplante sin virus con estos medicamentos, pero eventualmente pueden tratarse también después del trasplante. Ahora, lo de los órganos infectados que se pueden recibir también es una realidad y tiene que ver con la escasez de órganos que siempre ha habido y siempre habrá. Pues es muy difícil que haya una situación donde abunden los órganos y sobren. Entonces lo que se hace es que ciertos pacientes que tienen hepatitis C, digamos donantes, puedan donar, ya sea en forma cadavérica, después de haber fallecido o vivos, sabiendo que el que lo va a recibir, si presenta hepatitis C, puede recibir los tratamientos y en 3 meses curarse y no tener más la infección. Un tema, nos quedan unos minutos, pero solamente para aclarar, el trasplante de hígado se puede hacer de donante vivo y se puede hacer de cadáver. Es decir, que una persona, a pesar de que tiene un solo hígado, no como 2 riñones, pero el hígado Sí, tiene sí, 2 claro. lóbulos. La gente Claro. lo ve porque la gente dice, bueno, pero hay 2 riñones, hay un solo hígado. Un breve para entender el concepto de qué opciones hay para el trasplante de hígado. ¿Aló? Si puedes Ajá. explicar en forma sencilla cómo es el concepto de si alguien puede donar parte de su hígado y cómo quedaría funcionando, qué tan noble es el hígado, reserva de hígado, de hepática que existe. Sí, digamos, el tema de la donación de vivo a vivo, por supuesto, es un problema de volúmenes y cantidades. Si, por ejemplo, tú eres un niño que tiene un problema hepático, puedes recibir parte, por ejemplo, del hígado de tu papá o de tu mamá, si eres compatible, y lo que tiene que dar tu papá o tu mamá como donante es una pequeña porción de hígado. Entonces, en ese caso, dada la capacidad regenerativa del hígado, ese donante seguramente va a tener un curso favorable y va a regenerar ese hígado sin problema. La gran dificultad es cuando tú quieras hacer una donación de vivo a vivo en adultos, porque tú tienes que cuadrar el volumen de hígado del que va a recibir con el que va a donar. Y si por mala suerte, por ejemplo, el que va a recibir es una persona muy grande y que hay las medidas, pues por supuesto para calcular el mínimo volumen de hígado que requiere, tiene que recibir un gran volumen de hígado del donante. Y capaz ese donante no tiene la capacidad de dar tanto hígado. Entonces al final hay que hacer un matching entre, digamos, oferta y demanda y que el hígado que vaya a recibir la persona sea adecuado en volumen y que el que vaya a donar quede con una masa hepática suficiente que no le lleve a complicaciones. Ahora, siempre es un dilema ético porque la donación de trasplante, digamos, de hígado en un donante vivo se asocia a complicaciones. Es una operación grande, es una hepatectomía donde se le puede quitar hasta un 50% del volumen de su hígado y por supuesto ahí puede haber toda una serie de complicaciones y bueno, por supuesto la persona tiene que estar muy dispuesta a asumir ese problema y muchos creen en lo que tiene que ser, no, eso del buen samaritano siempre ha sido cuestionado y hoy en día la mayoría de las partes del mundo se prefiere que sea un familiar cercano el que haga la donación. Esta modalidad de trasplante tuvo un boom en muchos países, incluyendo Estados Unidos, pero este tema de las complicaciones siempre ha llevado a que se busque hacer siempre de cadáver. Aunque en países donde la donación de cadáver es mala, pues nos basamos pues, en donación de vivo, que es lo que está pasando en Venezuela, de hecho, actualmente. Que prácticamente todos los trasplantes que se han hecho en los últimos años son de donante vivo.
Wow, interesante, ¿no? Nosotros Sí, aquí en USC hay un par de, y es un tema que probablemente vamos a abordar más adelante, es en esta costa de Estados Unidos es el número uno en trasplante de donante vivo y es una cirugía tremendamente complicada para evitar, ¿no? Una cirugía delicada. Eh, pero bueno, qué interesante que en Venezuela, porque eso lleva realmente a un dominio y a una experticia importante para poder hacer trasplante de donante. De hecho, hay grupos eh, en la India, creo que es en la India, ¿no? O en el Medio Oriente hay un grupo, un centro muy importante que de hecho hace la hepatectomía con robot, la hace por la paroscopia, ni imagínate. siquiera abierto, que es tremendamente complicado, porque bueno, esto definitivamente va evolucionando. Bueno, Roberto, qué placer. ¿Ah? Este, tenemos unos 2, 3 minutos. Si quieres concluir algo específicamente, algún concepto resumido que podamos editar de ahí, ¿cuál es un poco el mensaje Sí, para la conclusión? sí, bueno, por supuesto, gracias René por la Hay dos invitación. preguntas, hay dos Ajá. preguntas que debemos Ah, contestar, dime, dime, que está dime. aquí. ¿Cuál es el tratamiento para un personal de salud que tenga un accidente laboral con un paciente portador de hepatitis B, independientemente de su carga viral? Pues es difícil conocerla. Gran cantidad de personal de salud no tiene vacunación anti-hepatitis B. Se recomendaría realizar antiantígenos de superficie para conocer su seroconversión en aquellos que responsablemente se han vacunado. Eh, yo me lo hice. ¿Cuál es el valor del antígeno de superficie? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los signos ecográficos del hígado graso más fiables? Sí, bueno, con respecto a lo de la hepatitis B, si digamos un personal de salud se pincha con un paciente portador de hepatitis B, lo primero es hacerle a la persona, digamos, afectada las pruebas a ver cuál es su estatus, porque esa persona pudo haber sido vacunada, el afectado, y tener títulos protectores, y bueno, no hay más nada que hacer, pues está todo en orden, y lo más seguro, por no decir que el 100%, es que no se va a infectar. Pero si esa persona no tiene títulos protectores o no ha sido vacunada o no ha tenido la infección espontáneamente, entonces la primera estrategia es poner la globulina hiperinmune. Vacunar en el momento no va a prevenir porque la vacuna requiere que se formen anticuerpos que neutralicen el virus. En cambio, y eso lleva unas cuantas semanas. En cambio, la inmunoglobulina son los anticuerpos neutralizantes. Tú le estás inyectando al afectado anticuerpos que se van a pegar al virus y van a neutralizarlo. Eso es lo que se llama la globulina hiperinmune o el HBIC, como se conoce en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ese es el tratamiento ideal para una persona que se acaba de pinchar con alguien con hepatitis B. La otra posibilidad, bueno, es esperar a ver cuál es la evolución, si hace hepatitis y si logra hacer lo que se llama la seroconversión espontánea, que significa que desaparezca el antígeno de superficie y aparezcan anticuerpos contra el antígeno de superficie que marcarían pues la recuperación y la inmunidad. Hay En, otra, hay otra pregunta que hace desde Madrid que preguntan que tuvo una hepatitis C hace 20 años, se trató con interferón y ribavirina y aun cuando se hacen los exámenes sale que tiene hepatitis C. ¿Por qué? bueno, habría que ver porque hay dos posibilidades y se basaría en qué examen se hace. Exactamente. Si se está haciendo una serología, que es el anticuerpo, siempre va a salir positiva. Esa Porque serología siempre va a salir positiva. Ahora hay que ver si se hizo una carga viral. Si se hizo una carga viral y sale positiva, significa que el tratamiento no funcionó y que, bueno, tendría que pensar en los nuevos tratamientos. Si la carga viral sale negativa, entonces significa que ya se curó y, bueno, no hay problema. Pues. que lo que está positivo es que tiene anticuerpos porque estuvo expuesta y siempre va a tener los anticuerpos porque es la Claro, defensa, claro, es claro. la De todas marca. maneras es bueno saber si se hizo la carga viral en algún momento después del tratamiento y si esa carga viral resultó negativa, pues que sería en definitiva la manera de saber que se curó el virus, ¿no? Y es importante porque aún habiendo sido, aunque fue hace 20 años, si tiene carga viral en este momento con las nuevas drogas, pues evidentemente puede tratarse. Claro, hoy en día la hepatitis C, ¿cuál es la indicación del tratamiento? Todo el mundo. No hay prácticamente contraindicaciones. La única es estar pendiente con otros medicamentos que uno pueda estar tomando porque puede haber choques entre ellos, pero eso, bueno, eso se puede saber de antemano y hacer los cambios antes de recibir el tratamiento de hepatitis C. Un punto que nos faltó, si quieres brevemente, el tema de los medicamentos que pueden producir hepatitis. Yo recuerdo que nos hablábamos, teníamos mucho cuidado con el acetaminofén, qué dosis podíamos usar. En términos generales, ¿cuáles son los medicamentos que pueden tener
toxicidad hepática que la población general debe tener cuidado en usar? Sí, bueno, yo diría que hay dos grandes categorías. Aquellos medicamentos que la relación tiene que ver con la dosis del medicamento que se usa. Ese es el caso del acetaminofén. El acetaminofén, digamos, la dosis máxima que se puede tomar diaria serían más o menos unos 4 o 5 gramos al día, que Que también es es bastante. bastante, ¿ok? Entonces, pero por eso yo diría que hasta menos. A mí no me gusta mandar más de 2 a 3 gramos diarios de acetaminofén para cualquier cosa. Pero cuando la dosis supera en líneas generales los 7 gramos diarios es cuando viene la toxicidad. Y esto se ha visto mucho, por ejemplo, en ciertos países donde los medicamentos over the counter son muy contados y mucha gente con fines suicidas toma acetaminofén. Esto pasa en Inglaterra mucho, o pasaba en Inglaterra mucho en un momento dado. Luego están los medicamentos que no es que tenga que ver con la cantidad que tú tomes, sino con la idiosincrasia. Es decir, hay personas que pueden tomar toneladas de un medicamento y no les va a afectar el hígado y otros, pues como yo digo, con solo leerlo van a tener toxicidad. Entonces, de toda la lista, es una lista enorme de medicamentos, probablemente en nuestro medio y en el medio americano y en el medio europeo, el antibiótico muy comúnmente utilizado, amoxicilina ácido clavulánico, es uno de los más comunes. También, por ejemplo, las estatinas que se usan para el manejo del colesterol y para muchas otras cosas pueden ser hepatotóxicas. Y ahí arranca una lista muy grande de medicamentos. Pues si tú ves la lista, diré que prácticamente cualquier medicamento puede ser hepatotóxico. Eso no significa que no puedas tomar cualquier medicamento, pues simplemente hay que hacer el monitoreo durante el tratamiento y si las transaminasas suben, pues puede ser un indicativo de que haya toxicidad por ese medicamento. Y pero y un último punto, y me disculpa, que son las drogas naturistas, las medicaciones herbarias, porque se toma tan alegremente y muchas de estas pueden ser hepatotóxicas. Entonces, no todos estos medicamentos que se mercadean como naturistas o inocuos lo son. Acuérdense que el hígado es el órgano por donde se procesa pues, la mayor parte de los medicamentos. De eso recuerdo que hubo algunos casos específicos, ¿no? Que hubo toxicidad claramente que se demostró con algunos Sí, productos. O sea, definitivamente es un punto que hay que tener cuidado, que sí, es porque venden como suplementos o cosas que son inocuas, tienen sí, sustancias que pueden ser tóxicas. Hay así otra es. pregunta, dice, padecí hepatitis A los 15 años, ¿se pueden manifestar síntomas posteriores o posibles complicaciones a futuro? No, la hepatitis A es un evento de una vez en la vida y una vez superado, pues ya no tiene por qué haber ninguna. Hay casos muy excepcionales, bueno, eso sí es bueno decirlo, que después de una hepatitis A la persona la resuelve y si tiene una predisposición genética puede hacer otra forma de hepatitis que no es infecciosa, que se llama hepatitis autoinmune. El virus de la hepatitis A es un virus que activa el sistema inmunológico y que los que se enferman más, paradójicamente, son los que tienen un sistema inmunológico más activo. En algunos casos, ese switch, después de que pasa la hepatitis A, no se apaga. Y entonces queda el sistema inmunológico activo afectando al hígado. Esto se llama una hepatitis autoinmune que viene después de una hepatitis A. En los últimos tiempos, como tuvimos la epidemia tan grande de hepatitis A, nos ha tocado ver algunos casos de pacientes que han desarrollado hepatitis autoinmune después de haber, digamos, resuelto la hepatitis A. Tal Wow, vez tú pudieras, sí, qué interesante. sí, Es el sistema inmunológico que estaba prendido atacando el virus, defendiendo al exacto, hígado, se queda prendido y sí, empieza a afectar el hígado así con una es, enfermedad autoinmune porque está... así es. Eso pues, obviamente tiene correlación con, no sabemos exactamente qué pasa, porque no es un tema muy estudiado, pero es una realidad y por eso inclusive los pacientes que hacen hepatitis A aguda siempre tenemos que seguirlos para estar seguros que hayan resuelto, ¿no? Una pregunta, no sé si ha usado para el hígado estas drogas nuevas que usamos nosotros en cáncer de inmunoterapia, ¿tendrá alguna indicación? ¿Cuáles te refieres? ¿A nivolumab y estas Todas, drogas? sí. Bueno, estas drogas se han utilizado, el nivolumab y otra más que se me va el nombre ahorita, se han incorporado al arsenal del hepatocarcinoma. Son algunas drogas que se están utilizando en hepatocarcinoma. El gran problema que ellas tienen es que pueden precipitar problemas autoinmunes Autoinmune, y de hecho pueden dar hepatitis hepatitis autoinmune. autoinmune, sí. Entonces yo no he tenido oportunidad de usarla en hepatocarcinoma y de verdad no he recibido todavía pacientes con esto. Yo creo que en Venezuela todavía no se están usando
ampliamente este nuevo tipo de drogas, digamos, de quimioterapia, pero bueno, sí, sabemos que tiene un potencial cierto de producir problemas autoinmunes y entre ellos definitivamente hepatitis autoinmune. Sí. Claro, lo que comentaba es que es impresionante los resultados que ha tenido toda esta nueva ola de tratamiento con oncología, donde ya no es la quimioterapia, sino la inmunoterapia. Es impresionante. Tú ves tumores que tú dices, increíble la respuesta en pulmón, en cáncer de pene, en cáncer de vejiga, que tú te quedas impresionado, por supuesto. Y han visto estos efectos autoinmunes, han visto estos efectos Los autoinmunes. efectos adversos de liberar el sistema o de potenciar el sistema inmunológico es que puede producir tiroiditis o inflamación de hígado o colitis, todos los efectos producto de que el sistema inmunológico está liberado, pues está Sí, potenciado para defenderse del cáncer, pero por supuesto afecta a tejidos no necesariamente sanos, pues. sanos. Bueno, 2, 3 minutos que quieras concluir algo, porque siguen llegando preguntas. Las infusiones, esta última pregunta, eh, las infusiones en niños con raíz de onoto son hepatotóxicas y se lo dan a Sí, niños con hepatitis eh, A. es muy común en Venezuela Wow. usar Sí, esta raíz, raíz de onoto, otra que se llama cadillo de perro, etcétera, en wow. hepatitis. Pero bueno, más bien hemos visto que en estos casos más bien se empeora el problema, inclusive se retarda la curación, entonces más bien nunca hagan eso, pues no, oye, no hagan esto, pues no usen este tipo de raíces en pacientes con hepatitis. Es un mito, pues, ¿no? Bueno, que siempre hay un mito Que común. siempre lo hay, claro. Siempre lo hay. Ok, 2 minutos. La conclusión, un poco del... Sí. Bueno, yo ante todo, pues como te venía diciendo, las gracias por la invitación. Me parece que fue una conversación excelente. El mensaje es que las enfermedades hepáticas, como todas, tienen una manera de despistarse y de saber si uno tiene enfermedad hepática y mientras más precozmente se detecte, más rápidamente y más efectivamente vamos a curarnos. El examen de despistaje de la enfermedad hepática es el perfil hepático, son las transaminasas, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, etcétera. Y estas son pruebas que vienen incluidas en cualquier perfil completo de laboratorio, perfil 20 en Venezuela, el CHEM 21 en Estados Unidos. Y en estos exámenes, pues se debe poder hacer un gran despistaje inicial de enfermedad hepática. Lo otro es que la serología de hepatitis debe ser incluida también en cualquier chequeo de rutina. En Estados Unidos hay un tema de los baby boomers, que son esta generación de nosotros, que estuvieron muy expuestos a la hepatitis C y se les formalmente está indicada la realización de serología de hepatitis C y también de hepatitis B, porque si se diagnostican, pues se pueden tratar apropiadamente. Y la otra, por supuesto, es la vacunación contra hepatitis A y B como estrategia de prevención. Y finalmente el tema del estilo de vida, que este estilo de vida occidental que tenemos hoy en día, cargado de sobrepeso, sedentarismo y más ahorita con la pandemia, donde nos hemos vuelto todavía más sedentarios, hay que buscar evitarlo, porque este estilo de vida es el que se asocia al hígado graso no alcohólico, que es una enfermedad que definitivamente evoluciona y puede producir cirrosis. Yo creo que, adelante. No te oigo. Creo que tienes el micrófono apagado. Están preguntando que dónde está Roberto. El doctor Roberto León está en Caracas, está en el Instituto Médico La Floresta, es el director de la unidad de gastroenterología y hepatología en la clínica La Floresta en Caracas. Y bueno, como les decía, Roberto es internista, es gastroenterólogo, hizo entrenamiento en hepatología en la Universidad de Miami, en el Jackson, y bueno, tiene muchos años en Venezuela y ha sido una persona súper seria, académica, líder en Latinoamérica en muchos de los estudios de investigación que llevaron a la introducción de todas estas drogas nuevas. Como se han dado cuenta, es una persona con muchísima experticia y dominio del tema. Entonces, bueno, Roberto, realmente un placer haber podido compartir contigo y bueno, espero pronto verte en Caracas apenas abra el aeropuerto y yo pueda regresar a ¿Cómo verlo. no? ¿De acuerdo? ¿Cómo no? Mi Con mucho amigo, gusto. Muchas gracias, René, nuevamente. Saludos a un, todo tu equipo. un abrazo. Gracias. Bueno, chao pues.